Hola presencia, ¿cómo estás? Bienvenido a este jueves, un jueves más. ¿Cómo llovió hoy, eh? Impresionante. Bueno, pero también la lluvia de Dios está en este lugar, en tu vida, en tu casa. Y hoy queremos compartir una palabra que te va a súper bendecir. Ahí donde estás, ya hay mucha gente que se está conectando y se ha conectado, nos ha enviado saludos. Pero también ahí donde estás ahora, mientras avanza el mensaje, declará, si querés lo escribís, aquellas cosas que del mensaje de Dios pueda impactar tu vida, porque de eso se trata, de que esta palabra entre en tu corazón, en tu vida, quede asentada ahí, la cuides, para que esa palabra te cuide a vos, para que la palabra se manifieste, para que Cristo se manifieste. Es una bendición poder encontrarnos, es una bendición poder estar juntos, es una bendición entrar a tu casa. No sé desde dónde nos están viendo, un montón de lugares, y qué bueno poder entrar. ¿No, Dani? ¿Desde dónde nos están viendo ahí? El sur, la gente de San Lorenzo, Santa Fe, de Quilmes, del Gran Buenos Aires, montón de lugares, y queremos que esta palabra de Dios llegue hasta el corazón de cada uno. Así que ahora ya no hagas más nada, deja de hacer la comida. Si estás comiendo, deja de masticar. Concéntrate en lo que Dios. Es un tiempito nada más para que Dios se manifieste en nuestra vida. Cada vez que se suelta la palabra de Dios es Cristo manifestándose en vos. Y se llama esta palabra: estoy pasando por pruebas. ¿Quién no ha pasado por prueba o quién no está pasando quizás por prueba? Bueno, todos en este tiempo hemos vivido y estamos, algunos muchos, pasando por pruebas por este tiempo de coronavirus, este tiempo donde todos tuvimos que cambiar nuestra forma de vivir, nuestras costumbres. Algunos tuvieron que cambiar su forma de trabajar, su forma de comunicarse con otros. Muchos hoy están en su casa trabajando, otros tuvieron que emprender algo nuevo, otros tuvieron que ver la mano de Dios ahí cuando no tenían nada y la vieron. Realmente es impresionante lo que Dios está haciendo. Estoy pasando por pruebas. Hay una historia en la Biblia que es la historia de Ana. Ana va a ser después la mamá del profeta Samuel, pero Ana era estéril, no podía tener hijos, y a causa de eso estaba muy triste. Más en aquel tiempo, la mujer que no tenía hijos en aquel tiempo era considerada por el pueblo de Dios como que era una mujer que no estaba bendecida por Dios. Mirá qué triste, ¿no es cierto? Pero dice que un día entonces se sentía tan mal, dice que ya no comía. A veces cuando estamos pasando por esa prueba, vos no tenés ganas de comer, no dormís, ¿no es cierto? Y no comía a causa de la aflicción que sentía. Y un día dice que entonces tocó a la familia, una vez por año iban a llevar sus ofrendas al templo, y entonces dice que fue ella a orar a Dios, fue al templo a orar a Dios, y mientras oraba, dice que estaba el sacerdote Elí, y también la juzgó mal, porque ella oraba, pero no oraba en voz alta, sino que oraba en voz baja. Entonces el sacerdote dice: esta mujer está borracha, porque antes la gente en aquella época oraba en voz alta. Entonces dice: esta mujer está borracha. Imagínate, estaba afligida, estaba en una prueba muy grande, no podía tener familia, su futuro no sabía cómo iba a ser, estaba sola, estaba orando, va al templo, y todavía el sacerdote, que es la persona más espiritual que la va a acompañar en ese momento, todavía piensa que está borracha, o sea, piensa mal de ella, la juzga. Y a veces cuando estamos en problemas, viste que estamos medio tristes o estamos mal, nos sentimos juzgados por otros, ¿sí o no? Nos sentimos que la gente en una de esas piensa mal de nosotros, o sentimos que nos rechazan, que no nos quieren, que nadie nos llama, ¿no es cierto? Y este hombre la juzgó mal, y Ana estaba atribulada y le dice: no, simplemente estaba orando a Dios. Y cuando el sacerdote se entera que ella estaba orando a Dios y la vio tan mal, le dijo: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Lo que escuchó esta mujer de este sacerdote, aunque primero la juzgó mal, la puso muy bien, porque la oración que hizo el sacerdote, el deseo de este sacerdote al nombrar al Señor: ve en paz, el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Dice que esta mujer a partir de ese momento se calmó, se sentía atribulada, muy mal, pero cuando escuchó la palabra de fe, le creció la fe a ella. Se le fue la tristeza, se gozó y tuvo paz. Y dice que al poquito tiempo concibió y tuvo un hijo llamado Samuel. Después de ese hijo tuvo 5 hijos más.
Qué impresionante cuando Dios viene a nuestra vida. Cuando la fe crece, cuando la fe tiene que estar, no importa lo que pase, nunca pierdas la fe. Nos contaba hoy una familia impresionante, ¿no es cierto?, que empezaron a estar en presencia de Dios en febrero, o sea que en marzo empezó toda la cuarentena, o sea que prácticamente ni se congregaron en forma presencial, todo fue online. Y estaban en la casa y ellos estaban construyendo una casa en un terreno compartido con toda la familia. Y tuvieron un montón de problemas, la familia se lo ponía, un montón de cosas, y un día tomaron la fe necesaria para decir, bueno, basta, nos vamos de acá, vamos a buscar, yo sé que Dios no nos va a fallar, Dios está con nosotros. Tuvieron la fe para hacer ese paso. Y entonces dice que lo hicieron y nos contaban, mandaron el testimonio hoy, cómo el Señor los bendijo. En estos meses llegaron a tener 2 autos 0 kilómetros, consiguieron un terreno a muy poco dinero y pagándolo por mes, y ya está empezando a construir otra vez, y nos decían, Dios estuvo con nosotros, impresionante. Y hoy hablábamos con Daniela, no de este caso, sino de otros casos, donde hay cosas que pasan, o gente que hay en nuestra vida que son gente tapón. Son un tapón, y mientras vos no saques ese tapón, entonces tu vida sigue siendo una miseria y sigue habiendo peleas y sigue habiendo dificultades, ¿no es cierto? Y entonces nos bancamos todo eso, y porque nos bancamos todo eso vivimos penurias. Pero hay un momento que la fe te tiene que hacerte vivir esa experiencia con Dios, y entonces podrás decidir por sacar toda la gente tapón o dificultades tapón o circunstancias tapón, que son las que te mantienen en la miseria y en la desdicha. Cuando esta mujer Ana pudo entender que el sacerdote estaba hablando de Dios y que Dios le iba a dar una respuesta, se calmó. Y cuando se calmó, concibió un sueño nuevo, concibió el hijo, concibió un futuro distinto. ¿Cuántos decimos amén? ¿Estás ahí? Si estás ahí, vos ahí decís amén, gloria a Dios, estoy recibiendo palabra de Dios. Levante su mano conmigo, diga, la fe es importante para cambiar cómo veo la vida y cómo voy a ver el futuro y cómo veo a Dios en mí. La fe es importante. Cuando la fe en Dios aparece, todo fantasma que te acosa se cae. Por eso lo que nosotros tenemos que tener es una relación con Dios para mantener nuestra fe. Si yo me aparto del Señor por cualquier circunstancia, mi fe se va a caer, porque es Cristo el que sostiene todas las cosas. Dice que todo el universo está sostenido por la palabra de Dios. ¿Cómo nuestra fe no va a estar sostenida por la palabra de Dios? Por eso la fe es el oír, y el oír la palabra. Y mientras vos escuchás la palabra, no estás escuchando una palabra, no es un libro hablado, no es un audiolibro, estás escuchando a Cristo. Y cuando vos estás escuchando a Cristo, entonces la fe crece y entonces vos podés cambiar tu vida. Entonces nosotros tenemos siempre una lucha entre la fe que te ilusiona y quiere creer lo que Dios dice, y una lucha con las emociones que me dicen que no se puede y me bajonea. Entonces siempre voy a tener, salvo cuando crezco y entonces la fe se afirma y todo lo demás ya no tiene valor para mí. Pero entonces si no logro eso, voy a tener una lucha entre la fe que me dice, cree lo que Dios te dice. Dios dice, amado, deseo que seas prosperado y que tengas salud así como prospera tu alma. Y entonces vos decís, wow, yo quiero creer eso. Bueno, el otro día decía, creo que fue el martes, que Dios también nos ayuda. Cuando este hombre le dijo, Jesús le dijo, ¿tú lo crees? Y él dijo, Señor, ayuda a mi fe. Ayuda a mi fe, porque el hombre le dijo, Señor, si puedes, sana a mi hijo. ¿Te acuerdas de esa historia? El hijo que estaba endemoniado. Y Jesús le dijo que si puedo. Para el que cree todo es posible. ¿Tú lo crees? Sí, Señor, creo. Ayuda a mi fe. O sea que hasta para tener fe necesitamos la ayuda de Dios. Entonces no es ninguna mella decir, a veces dudo, pero yo cuando dudo voy al Señor y le digo, Señor, ayuda a mi fe. Yo confío en vos. En mí no. La fuerza mía para tener fe, no confío. Pero en vos, que estás en mí, sí confío para que sostengas mi fe. ¿Cuántos decimos amén? Cuando vos lo ves a Pedro camina sobre las aguas. ¿Te acordás? Que va ahí, se le presenta a Jesús caminando sobre las aguas y ellos creen que es un fantasma. Y Pedro le dice, Pedro era un arriesgado. Me encanta Pedro porque era del vulgo, era una persona normal, como vos y yo, que se mandaba más macana, hermano, era terrible, pero el tipo se animaba. Y entonces le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y entonces Jesús le dijo, ven. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas, pero dice la palabra de Dios que al sentir el viento fuerte, lo dice así, al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse.
¿Ves, hermano? La fe de Pedro se hundió en una emoción, el miedo. La fe de Pedro se hundió, tenía mucha fe. Imagínate, ¿quiénes de los que estamos acá y los que están ahí caminaron sobre las aguas? Yo en la bañera camino sobre las aguas, pero un cachito así, viste, de agua. Entonces, ve, el tipo estaba con mucha fe y caminó, pero al sentir, al ver el viento fuerte, al conectarse con el exterior, empezó a hundirse. O sea, su fe sucumbió ante el miedo. Su fe pudo más, su fe pudo menos, el miedo pudo más. Qué impresionante, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vas a alcanzar las bendiciones para tu vida? Si las bendiciones de Dios se alcanzan con fe y tu fe está afectada por tu estado de ánimo. Hoy puedo, hoy no puedo, ahora tengo fe, ahora no la tengo, ahora lo siento en mis manos, lo siento en mis piernas, no siento nada. No es una cuestión de sentir, es una cuestión de creer. Vos podés sentir el viento fuerte a tu alrededor, pero yo sigo creyendo en Dios. Es más, cuando se empezó a hundir, ahí estaba Jesús, le dio la mano y lo levantó. Y caminaron los dos sobre el agua otra vez hasta llegar a la barca. O sea que volvió a caminar Pedro. O sea, hermano, si vos te animás por fe, aunque te hundas, Jesús te va a dar la mano para que vuelvas a caminar por fe otra vez. Para toda la gente que quizás está viendo este mensaje y estás medio tibio en tu relación con Dios, bueno, acércate más al Señor, porque si un día tuviste fe, ahora te estás hundiendo, levantá tu mano para que Dios te la tome y vas a volver a caminar por fe. No te vas a quedar, no te vas a hundir. 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Vos no te vas a hundir, en el nombre de Jesús te lo declaro. No te vas a hundir porque Dios te va a levantar de toda circunstancia, porque vos sos un hombre, una persona, una mujer de fe. Amén. Entonces, hermano, cuando vos estás amargado por un problema, no podés expresar tu fe y la solución no llega. Es así. Entonces tenemos que salirnos, o sea, pruebas vamos a pasar todos. Mirá lo que dice esta palabra que es genial. 1 Pedro 1:7, anótatela. Una versión muy especial que lo dice muy claramente es así. Dice, la fe de ustedes es como el oro que tiene que probarse por medio del fuego. Así también su fe, que vale mucho más que el oro, tiene que probarse por medio de los problemas. Diga, ay. Y si es aprobada, ¿qué cosa? La fe, si es aprobada. Entonces te digo de nuevo, así también su fe, que vale mucho más que el oro, la fe nuestra vale mucho más que toda la riqueza del mundo, tiene que probarse por medio de los problemas. Y si es aprobada, recibirá gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Qué impresionante esta palabra, 1 Pedro 1:7, marcátela en la Biblia. Así que los problemas no son para destruirte, los problemas son para probar nuestra fe. Lo dice esta palabra. Y si hay fe, Jesucristo va a aparecer con gloria y honor para nuestra vida. O sea que hay una bendición extraordinaria, porque vos decís, no, yo no quiero ser probado. Sonaste, hermano, pues vas a ser probado igual. Ahora, la cuestión es, si vas a tener fe en tu prueba o no la vas a tener. Acordate que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, hay un día que vas a extender las manos y vas a ser probado por Satanás. Así le dijo Jesús a Pedro, pero yo he orado para que tu fe no falte. Qué impresionante. Entonces, hermano, en este tiempo vos tenés que saber que cuando tu fe sea aprobada, Jesucristo va a aparecer. Va a aparecer y te va a traer gloria y honor, bendición para tu vida. ¿Sabés que Saúl, te acordás? El rey Saúl fue un rey, el pueblo le pidió a Dios un rey, bueno, eligieron a Saúl, y Saúl no hizo las cosas como Dios quería. Y entonces hay un momento que Dios lo descarta, lo desecha y levanta, ¿te acordás? A David, lo unge a David, pero David todavía fue ungido como rey, el próximo rey, pero todavía no era rey. Y pasaron como 13 años hasta que David tuvo el cargo de rey, la función de rey. Y mientras tanto fue perseguido, Saúl lo persiguió por todos esos años, tuvo que enfrentarse a un montón de situaciones, se tuvo que ir a vivir a una cueva, esconderse ahí, la cueva de Adulam, ¿te acordás? La cueva de Adulam era una cueva como los de Alí Baba y los 40 ladrones, pero estas eran 400. O sea, 400 tipos menesterosos que no tenían nada, deprimidos de la tierra, se fueron a vivir con David. Y David los convirtió a todos estos en el ejército de David, que era un ejército que uno solo mató como a 1000.
en una lucha. O sea, fue una bendición extraordinaria, pero, o sea, David lo persiguió. Y yo me pregunté, si Dios lo había desechado a Saúl, ¿por qué Saúl lo persiguió a David durante tanto tiempo? ¿Por qué Dios lo dejó a Saúl ahí? ¿Por qué no lo sacó directamente? Si ya yo lo había levantado. ¿Se entiende, no? El razonamiento. En la vida voy a tener puntos de chequeo espiritual, hermano. Levanta tu mano conmigo. Eso se llama prueba. Puntos de chequeo espiritual. Es como la BTV del auto, pero en realidad es de la fe esta. David no sabía que Dios había descartado a Saúl. Él no lo sabía. El que lo sabía era el profeta Samuel, que lo había levantado. Él sí lo sabía, pero David nunca supo que Dios había descartado a Saúl. Y David se bancó a Saúl porque era el rey todo el tiempo y dijo, no levantaré yo una mano contra el rey. Qué impresionante, el respeto de David hacia Dios. Bueno, lo que Dios quiera, entonces será. Pero yo no voy a levantar una mano contra el rey, aunque yo soy el ungido y Dios me dijo que soy el próximo rey, que Dios lo saque. Yo no lo voy a sacar. No voy a levantar una mano contra el ungido, porque también Saúl había sido ungido. Entonces Dios dejó a Saúl porque David debía crecer con esta prueba. Todas las pruebas nos traen crecimiento. O sea, David era un chico de 15 años más o menos y tenía que convertirse en un rey. Y para eso necesitaba experiencia y necesitaba carácter. Y entonces Dios va a poner un Saúl para que lo persiga durante tantos años hasta que David se convirtió en el líder que Dios necesitaba para gobernar un pueblo, su pueblo. Entonces, si David pasaba la prueba de ser perseguido por el rey, Dios dijo, si pasa esta prueba, a este no lo detiene nadie. Este es el rey que yo quiero para mi pueblo. Un rey que me busque y que un rey que conquiste la bendición que yo tengo para todo mi pueblo. A este no lo detiene nadie. Cuando vos pasás por la prueba y la aprobás, Cristo va a aparecer. Y Cristo te va a decir, a vos no te detiene nadie. Si has pasado por el coronavirus y te levantaste, a vos no te detiene nadie. Si has estado solo en tu casa y te levantaste y dijiste, Señor, te he buscado en este tiempo, a vos no te detiene nadie. Si te has caído en lo peor y no tuviste trabajo en este tiempo, no tuviste qué hacer, no sabías cómo lograrlo, pero te conectaste con Dios y Dios te mantuvo, te sostuvo y te prosperó, a vos no te detiene nadie. Si te has perdido un familiar y a pesar de eso has seguido conectado con el Señor, buscándolo, evangelizando, conectándote en los equipos, en los vivos y buscando del Señor y adorándolo, a vos no te detiene nadie. Has pasado la prueba y Cristo se ha presentado para decirle, tenés honra y honor mío para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. No podés dejar que tu fe sea influenciada por tu estado de ánimo. Porque tu estado de ánimo es así, hoy estoy feliz, hoy no estoy feliz, hoy tengo ganas, hoy no tengo ganas. Entonces no podés dejar que tu fe sea influenciada por tu estado de ánimo. David la tenía re clara, él decía, alma mía, ánimo mío, alma mía, alaba a Jehová. Él mismo se decía, estoy medio depre hoy, alma mía, tenés que alabar a Dios. Entonces tu fe deja de ser fe cuando la emoción te gana. Entonces la fe que vos necesitas para conquistar el mundo, para conquistar las cosas que Dios te dio, no la tenés porque en lugar de tener fe, estás emocionalmente caído. Entonces cuando tus emociones te tiren para abajo, la fe te va a tener que tirar para arriba. Conectate con la fe, no con las emociones. Las personas inseguras reaccionan poniéndose en guardia ante las cosas o abandonando. Esas son las personas inseguras. Pero cuando nosotros tenemos la seguridad que nos da Cristo, esa seguridad nos hace personas espirituales, persistentes y calmadas. Si yo soy una persona insegura, emocional, y bueno, voy a tratar de agarrarme a trompada con el que no estoy de acuerdo o abandonarlo todo. Pero si yo tengo a Cristo, esa seguridad que es Cristo en mi vida, nos hace personas espirituales y calmadas y persistentes para seguir adelante. Gente sabia que toma decisiones sabias. ¿Cuánta gente sabia hay acá? Me encontré hoy con una notita que había puesto hace como 4 años atrás en el Facebook, que dice, sabio no es el que sabe, sino el que quiere aprender. Ese es el sabio. No el que sabe, no el que conoce, sino el que quiere aprender más. Y nosotros estamos acá aprendiendo que con Cristo todo lo podemos. ¿Cuántos decimos amén? Entonces la fe dijimos hoy que es por el oír la palabra, pero la palabra es Cristo.
vos estás oyendo una persona. Cuando vos metés palabra de Dios en tu corazón, no estás metiendo una palabra, no es un audiolibro, estás metiendo a Cristo. Estás metiendo más de Cristo. Entonces el pastor Bernardo decía el otro día, tenemos que buscar algo nuevo de Cristo cada día. Cada día algo nuevo de Cristo te hace crecer. Si no, te empezás a estancar. Me encanta David porque siempre Dios tuvo a Dios en el centro de su vida. Dios fue el centro siempre de su vida, desde chiquito hasta grande. Y por eso Dios lo eligió a él. Y dice la Biblia que él tenía un corazón como el de Dios. Aunque se equivocó, como todos, pero él tenía un corazón como el de Dios. Y David escribía canciones, los salmos. Y esas canciones no las escribía, o no las escribió, alguna puede ser, pero no las escribió cuando estaba súper bien, re bien, de vacaciones. Las escribió, el Señor es mi pastor, nada me falta, cuando le faltaba todo. Escribió los salmos cuando hablaba de que los enemigos venían contra él, cuando los enemigos venían contra él. Y él decía, pero el Señor es mi castillo, mi roca fuerte, Él es mi salvación. Entonces David escribía canciones, pero no para pasar el rato y divertirse un poco. Che, mirá la canción que saqué, vamos, cantémosla todo. No, David escribía canciones porque tenía un propósito. David era músico porque tenía un propósito. Por supuesto que la música le encantaba y le gustaba, y era buen músico, y cantaba, y hacía canciones, era un buen compositor, pero porque Dios le había dado ese don, pero tenía un propósito. Qué bueno, Lucas Márquez hace un tiempo atrás nos encontramos acá, una de las últimas veces que vino con Daniela, estuvimos almorzando con él en un domingo en la Iglesia Presencia de Dios Central, y entonces él nos dijo algo tremendo, nos dijo a Daniela, mi esposa, dice él, y yo cuando nos casamos dijimos, nos determinamos a que nuestro matrimonio tiene un propósito. Nuestro matrimonio tiene un propósito, y el propósito es hacer que el Evangelio se extienda por el mundo. Qué tremendo. Y cuando nosotros nos miramos con Daniela dijimos, wow, eso es lo que queremos. Nuestro matrimonio no es solamente un matrimonio, tiene un propósito. Por eso estamos de acuerdo en todo lo que hacemos para extender la palabra. O sea, tiene un propósito. Y David, cada vez que hacía una canción, el propósito era que Dios se la revelara, que tener una experiencia con Dios. David no hacía una canción para cantarla nada más, sino que tenía una experiencia con Dios. La otra vez estábamos haciendo una entrevista con unos pastores o con un pastor, y entonces me preguntaba ¿qué es la diferencia entre oración y una declaración para vos? Yo le dije, mirá, para mí la diferencia es que cuando nosotros oramos, yo me estoy comunicando con el Señor, y entonces es una relación íntima. Señor, te amo, te adoro. Señor, te pido por este que tiene en el nombre de Jesús, te pido que lo sane. Pues es una relación, yo le pido, yo le hablo, le adoro. Pero cuando yo estoy declarando, declarar no es declarar una palabra positiva y decir, bueno, estoy bien, estoy sano, o declarar algo negativo, esto se cae. Cuando yo declaro en el nombre de Jesús, estoy declarando una palabra de Dios. O sea que cuando yo estoy hablando, estoy declarando una palabra de Dios, no estoy declarando una palabra, estoy declarando la palabra que Dios ya habló. Y yo escucho la palabra que Dios habló, y yo agarro la palabra que Dios habló, entonces, y hago una conexión con esa palabra, y la vuelvo a decir. Y la palabra de Dios dice que cuando Él la suelta, no vuelve a Él vacía. Claro, porque siempre va a haber alguno que la va a estar declarando. No vuelve vacía. Che, ¿qué pasó con la palabra de prosperidad y no la agarró nadie? Señor, no. Dios, amado, yo deseo que sea prosperado. ¿Cuántos desean prosperar acá? Entonces vos estás diciendo, Señor, yo voy a ser prosperado. Entonces la palabra de Dios que Dios soltó tiene el poder de Dios porque Dios la soltó, y vos la estás declarando, la estás poniendo en tu corazón, la estás creyendo, y esa palabra va a producir algo grande en tu vida, porque la palabra de Dios será prosperada en todo lo que Él la mandó a hacer. Y no vuelve vacía. Che, ¿quién la agarró? Y la agarró Gustavo, la agarró Viviana, la agarró Pao, la agarró Patricia, la agarramos nosotros la palabra. ¡Wow! ¿Cuántos la agarraron? Sí, entonces acá voy a dar prosperidad y bendición. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, la otra vez me contaba una persona que estaba con COVID y se quedó sola en la casa, le agarró COVID en la casa sola, no podía ir nadie, más que alguno que le llevaba comida y nada más, y entonces se empezó a sentir mal, empezó a faltar la respiración, y ahora ¿cómo hago? Y dice, me empecé a concentrar en Dios y decirle, vos sos mi respirar, vos sos mi amor, vos sos quien está conmigo, vos me cuidás. Y dice, y empecé y me salió una canción. Con todo eso empecé a notar y empecé a cantar una canción. Y cuando empecé a cantar la canción me di cuenta que ya respiraba bien. Esa noche dormí como un bebé y los dolores del cuerpo se me fueron. O sea, Dios la sanó.
porque se conectó con el Señor. Porque eso es una experiencia. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, es una experiencia. Entonces David ponía las canciones en forma de experiencia. Él ponía su fe en forma de canción. No era una canción nada más. O sea, la cantaba una y otra vez. En la tienda de David, donde estaba el arca de testimonio, se adoraba todo el día a Dios. Se cantaban las canciones a Dios todo el día. Entonces yo dije, wow, acá está el secreto que tenía David. David no perdió una batalla. David fue el mejor rey de la historia. Varios libros de la Biblia hablan de David. Dice la Biblia que tenía un corazón como el de Dios, porque todo el día David buscaba una experiencia con el Señor. Entonces cantaba hasta hacer su fe parte de su entendimiento. Ahora no era solamente, ahora él estaba, la fe la hablaba y la cantaba de tal manera que ahora ya había entrado en su cuerpo, había entrado en su corazón esa fe. La cantaba, ahora la creía. Ahora la canción no estaba afuera en una voz, sino que ahora la canción estaba adentro, la palabra estaba adentro. Ya era parte de sus creencias más profundas. David creía lo que hablaba, las canciones que cantaban porque eran palabra de Dios. Y cuando vos creés, así como cantás una canción y te la aprendés de memoria, ¿no es cierto? Vos creés que esa palabra de Dios está en tu corazón y vos ahora ya la creés, es parte de tu creencia. Vos ya no es que pensás cualquier cosa, lo que el noticiero dice, sino que ahora ya creés que lo que declarás de parte de Dios es verdad. Y cuando eso te llega y vos estás declarando, como David cantando esa canción, entonces esa verdad de Dios se hace firme en tu vida y te trae bendición. Y te saca de toda prueba que estabas pasando. Porque Cristo se va a presentar y te va a dar gloria y honor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a aplaudir al Señor. Acá la gente está aplaudiendo. Así que ahí también en tu casa. Escuchá. David canta el Salmo 27 y dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? ¿Te acordás de esa canción? Dice, el Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Así que levantá tu mano ahí donde estás. Si tenés a alguien, aunque sea el perro, lo abrazás al de al lado y le decís, no le temeré más a nada ni a nadie, porque Dios está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice el versículo 2 del Salmo 27, cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Así que, hermano, no le voy a temer más a nada ni a nadie, porque yo estoy con el Señor y el Señor conmigo. Si alguien me ataca, caerán en sus propias trampas. ¿Cuántos dicen amén? Todo el que ataque caerá en su propia trampa. Ahí estaba Josafat, un rey de Israel, y dice que 3 ejércitos vienen al mismo tiempo contra el pueblo de Dios, y se levanta un profeta y le dice, pueblo de Dios, quédense quietos porque esta batalla la pelea el Señor. Y dice que entonces agarraron todos los levitas, porque el pueblo de Dios, ¿sabés lo que hacía cuando salía a la guerra? Ponía a los levitas adelante, los agarraba a todos estos, los músicos que merecen estar adelante peleando la batalla. Los metían a todos con instrumentos. Y dice que agarraron a todos, imagínate, todos los músicos del pueblo eran como miles. Se metieron adelante todos con traje de ornamento, o sea, todos con traje de fiesta, con sus instrumentos, el ejército atrás. Pero ellos estaban ahí firmes, quietos, y empezaron a cantar al Señor y a adorar al Señor. ¿Y qué es lo que cantaban? Cantaban eso, a quien temeré, a quien temeré. Y cuando los demás empezaron a ver, dice que se empezaron a decir, ¿y esto qué les pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no pelean? ¿Por qué cantan? Nos van a reventar. Se empezaron a dar vuelta con las espadas y se empezaron a matar unos con otros. Dice que se mataron todo el enemigo solo, se mató solo. Y dice que el pueblo de Dios después avanzó y se quedó con todo el botín. ¿Cuántos dicen amén? Entonces todo el que me ataque, yo estoy con Dios. Si vos venís contra mí, lo haces sin Dios. Si alguien viene contra vos, lo haces sin Dios. El que te ataque caerá en su propia trampa. ¿Cuántos dicen amén? No estoy maldiciendo, estoy hablando de lo que dice la palabra. Dice el versículo 3, aun cuando un ejército me asedie, dice David, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré mi confianza. No importa, hermano, lo que venga, yo estaré firme y confiado en el Señor. ¿Cuántos decimos amén? Tenemos que entender que cuando David hablaba todas estas cosas, no se refería a un caso hipotético. Bueno, si algún día estoy en guerra. David estaba en guerra y declaraba el Salmo 27. Ningún enemigo va a poder contra nosotros porque Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vos tenés que creer por adelantado y formar conciencia hoy de que cuando pase algo malo no vas a dejar de confiar en Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Hoy tenés que tener la confianza. ¿Estás en prueba? Hoy tenés que formar conciencia de que voy a seguir confiado en el Señor. El Señor me bendecirá siempre. Por eso, cuando a Abraham Dios le dice, quiero que sacrifiques a tu hijo Isaac, dice que Abraham declaró una palabra: hijo, vayamos, porque adoraremos y volveremos. Y eso se cumplió, porque cuando él iba a sacrificar a su hijo, Dios le dijo, no lo hagas. Pero Abraham no sabía que Dios lo iba a frenar. Él lo iba a sacrificar. Y cuando dice Hebreos 11:18, habla de Abraham, dice, Abraham sabía que Dios era Dios de resurrección, y aunque su hijo muriera, Dios lo podía resucitar. ¡Wow! ¡Cuánta fe! Vos tenés que saber que aunque todo esté mal, Dios lo puede cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo va a cambiar en este tiempo. Quiero bendecir tu vida. Si estás en prueba, es tiempo de que confíes en el Señor. Si estás pasando por un problema, tenés que saber que los problemas, no es que Dios te los manda, pero los problemas serán aprovechados para que vos puedas pasar la prueba de la fe. Si tu fe crece, si tu fe pasa la prueba, si es aprobada, Cristo se va a presentar. Él te va a dar la respuesta. Él te va a hablar a tu corazón. Él te va a decir, ahora es tiempo de descansar en mí. Porque a veces los problemas no los solucionamos con nuestra forma de solucionar los problemas. Los problemas muchas veces los soluciona el Señor cuando nosotros ponemos nuestras cargas en Él. Entonces vos ahora estás atribulado, hasta dicen cosas malas de vos. Todo es negativo. No te preocupes, no te preocupes. Tu pensamiento es un tapón que tenés que sacar. Tu forma de pensar es un tapón que está manteniendo, es como viste la pileta, cuando vos lavas los platos y ponés el tapón y se mantiene toda la mugre. Y vos ese tapón lo tenés que sacar. Todo lo negativo que estás pensando es un tapón que lo tenés que sacar. No permite eso negativo. Tus emociones no permiten, tu miedo no permite que Dios se manifieste en tu vida. Entonces, saca el tapón. Deja que Dios se manifieste. Confía en el Señor. Pase lo que pase, vos seguís confiado. Vos seguís conectándote a los vivos. Vos seguís buscando de Dios. Vos seguís adorando. Vos seguís conectándote en los equipos Zoe. Y Dios te va a bendecir. Tu fe probada lo trae a Cristo. Cristo será presente en tu problema y te traerá gloria y honor. ¿Y sabés qué quiere decir gloria y honor? Para el que corre una carrera o está peleando una batalla, que ganó, que sos más que vencedor. Así que en este tiempo yo declaro que vas a ser más que vencedor en ese problema. Dios hoy, en esta noche, saca toda esa dificultad. Hoy, en esta noche, te hace ver distinto tu problema. Ya no es problema, es una prueba que tengo que pasar. Como cuando íbamos al cole, ¿viste? Es una prueba, nada más. Pero esta prueba nos va a producir un gozo, una alegría, una gloria más grande. Dios va a bendecir mi vida. Yo declaro en el nombre de Jesús que todo lo que hagas prosperará. Si estás por primera vez en un vivo como el de hoy, ahora, y querés hacer una oración de fe, hacela. Conmigo, ¿cómo la hago? Y así de fácil, en voz alta decilo: Señor Jesús, te recibo en mi corazón, gracias por estar en mí, gracias por avanzar en mi vida, gracias porque ahora te puedo conocer y gracias porque ahora vos me traes paz, me traes calma. Gracias porque a partir de ahora, Señor, yo te veré en cada acto de mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo y en todas las áreas. Señor, yo te bendigo. Decile eso, gracias, Señor. Te doy gracias, hermano, por conectarte y declaramos, levanta tu mano, declaramos en el nombre de Jesús que Dios bendecirá nuestra vida de una manera abundante. David dijo: Señor, lo único que persigo y oro es habitar en la casa tuya todos los días de mi vida. Eso perseguí. No seas fanático de nada, solamente perseguí encontrarte con el Señor. Y cuando lo hagas, Dios se presentará y te dará victoria en tu vida. Te bendigo, hermano, nos vemos pronto. Chau.